Bien, me gustaría ya por los tiempos finales, finito, que nos quedan, le llaman tiempo marginal. Los economistas siempre nos movemos en las cifras marginales, infinitesimales, pero hasta la última fracción infinitesimal del tiempo, antes del juramento del que se va a posesionar, que como ya he dicho públicamente, queda una seria duda que la justicia deberá resolver con sus tiempos, la nacional colombiana, la de Estados Unidos, porque se cometieron, en mi opinión, posibles delitos de fraude electoral en los Estados Unidos, en territorio de los Estados Unidos, las zonas donde se ubican las mesas de votación, en Miami sobre todo, y en el territorio colombiano, obviamente, y fundamentalmente en departamentos de alta concentración relativamente reaccionaria de votos. Anacrónica, digo yo, pero todo siempre tiene su explicación, siempre hay que entender a la gente por qué vota así o asá. En Antioquia, en el norte de Santander, en el norte de Bogotá, otras regiones. Los documentos están ya disponibles al público en mi red y otras redes. Todas las pruebas, el lenguaje iniciático de los programadores de computadores, es difícil para mí también entender, pero que metiéndose, se da uno cuenta de qué fue lo que hicieron y por qué quien debería ser el presidente de Colombia debería ser legítimamente, por el voto popular, Iván Cepeda. Y eso nos coloca obviamente en una situación de inestabilidad lógica, en la que tenemos que ser muy sabios, tanto en este momento hacia el final del gobierno, como después, ya en el escenario de la ciudadanía que debe permanecer libre, y ese es uno de nuestros propósitos, que la libertad se mantenga, y por eso yo hablo de resistencia. Lo que pasó ayer, la inmensa manifestación lindísima en Ciudad Bolívar del Sur, allá las periodistas candidatas frustradas no pudieron hacer un paneo de las dos manifestaciones porque el llamado presidente electo tenía un grupillo y nosotros teníamos decenas de miles de personas del pueblo rodeándonos con amor, afecto, en el sur de Bogotá, donde quise despedir ante la población el gobierno. Pero aún quedan unos días, fracciones marginales, la marginalidad del tiempo, que tienen que ser aprovechadas con exactitud, sin errores y sin miedo. Todo lo que hemos visto en el antecedente de las 2 semanas que han pasado es que hay mucho miedo de funcionarios. Si funcionario miedoso se va, déjenos actuar en nuestras últimas acciones y de acuerdo a los objetivos que se propuso y votó el pueblo colombiano en el año 2022, cuyo mandato expira solamente hasta el momento en donde se jura y se pone la banda presidencial, quien va a sentarse en la silla que yo ahora ocupo. Ya veremos qué pasa con el futuro de Colombia y cómo respondemos. Que es de mucha intranquilidad, pero la manifestación popular de ayer nos demuestra que tenemos el pueblo, que somos mayoría, en unas regiones más, en otras regiones menos, pero somos la mayoría nacional. Y eso nos otorga una responsabilidad muy alta, altísima, para que Colombia no sea conducida a la violencia, que es lo primero que tenemos que evitar, porque ya sabemos cómo es nuestra historia, que va dejando genocidios cada vez que la política se convierte en odio. Y en este momento hay mucho odio en Colombia construido, las pruebas ya lo dicen cómo, ahí está, todos los algoritmos, 500,000 bots que no residen en Colombia, que son máquinas o personas extranjeras pagas, que le metieron odio con falsedades a millones y millones de colombianos y colombianas. Ahí hay una parte de la historia, cómo se puede manipular el voto libre, que debería ser libre, pero ya no es un voto esclavo, porque es un voto manipulado desde el software, los algoritmos y la inteligencia artificial. Millones de colombianos hoy odian
actúan con odio, miran con odio, y el odio tiene una de sus efectos, no voy a decir cualidades, porque todo corazón que odie se muere. Es un corazón moribundo. En el progresismo creo que he enseñado a que no se debe odiar, y a que cada ofensa, insulto, golpe, tortura, tiene que ser respondida con alegría, con una sonrisa, con el baile, con la paz, con mucha cultura, mucho arte y mucho argumento. Porque en el fondo esta es una batalla mundial, no solo colombiana, entre la verdad y la mentira. Lo dijo el físico Hawkins, muerto ya, cuando en una entrevista dijo: ¿cuál puede ser la principal causa que pueda efectuar una extinción de la humanidad toda como especie en el planeta? Yo siempre he pensado que es la crisis climática, tema del que vamos a hablar hoy. Pero él, sorprendentemente para mí, dijo, en primer lugar, la inteligencia artificial. Y ya, Colombia vio sus efectos. Ni más ni menos, millones de colombianos votaron porque un manejo comunicacional hecho desde el exterior, pagado desde el exterior, demostró a un señor Iván Cepeda y sus amigos y amigas como si fueran guerrilleros combatientes ensangrentados, cuando Iván Cepeda nunca ha cogido un arma, porque es un filósofo y vivió en una época en que ya la insurgencia armada, pues lo que estaba buscando era la paz. Y su padre fue un periodista y senador de la República, y su arma era la palabra, como yo la utilizo, hablando en el Senado de la República, y como al general Rafael Uribe Uribe y a tantos otros y otras, lo asesinaron siendo senador, porque defendía la educación pública, porque defendía las libertades, porque defendía derechos democráticos, porque quería que los trabajadores vivieran con más dignidad. Lo asesinaron, como al general Rafael Uribe Uribe, que es el hijo de Antioquia más universal que ese departamento haya podido procrear. Antioquia se ha olvidado de Rafael Uribe Uribe, pero ese fue el primer aureliano sobre el cual se construyó los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El primer aureliano, el general Rafael Uribe Uribe, de las miles de batallas derrotadas, que terminó asesinado en las escalinatas del Congreso de la República, a hachazo, destrozaron su cabeza por una conspiración entre el obispo católico de Bogotá y el jefe de la policía, porque el general, siendo senador, quería llevar un proyecto de fortalecimiento de la educación pública en Colombia. Y para aquellas épocas reaccionarias, la educación pública era como decir comunismo. Igual como hoy hablan, diciendo que son comunistas quienes no lo son. Porque quieren hacer una razzia política en toda la humanidad. Porque lo que vienen son sombras y barbarie, a menos que la luz y la humanidad, que ya lo ha hecho antes, la detenga. Colombia es una parte, pero no cualquier parte, porque como siempre he afirmado, Colombia es el corazón del mundo, y lo que pase aquí pasa en el mundo de alguna u otra manera. Vibra energéticamente en la vitalidad de la naturaleza y de los seres humanos. Lo que pasa en Colombia, porque atrae, son energías de la vida, y nosotros estamos por la vida. Y de eso trata entonces esta reunión. Otros días hablaremos ya en otras circunstancias de qué es el fascismo. Pero lo que se insinúa por ahora en Colombia, quizás cambie en la realidad del poder, vaya a saberse, es que se insinúa la cabeza oscura del fascismo, que no es más que crimen en el poder y genocidio, y que puede llegar al holocausto. Su estigma filosófico, su eje, cuando uno en la filosofía empieza a detectar el ascenso del fascismo en una sociedad, es el irracionalismo, como dijo Georgi Lucas, revolucionario y filósofo austrohúngaro, muerto en los años 70, que hizo un libro fundamental para explicar esto. Entre más brutalidad haya en la sociedad,
que él elegantemente llamó irracionalismo, yo le voy a llamar ahora brutalidad artificial, porque es creada desde afuera sobre la mente de cada colombiano y colombiana. Mientras más aumente la brutalidad, la irracionalidad, más ascenderá el fascismo, que no es más que el crimen en el poder. Y ya cometió el primer crimen, robarse las elecciones en Colombia. Y ahí están las pruebas, pueden leerlas y están abiertas a la discusión pública de los expertos y de la ciudadanía en general. ¿Por qué fue Los Ángeles? ¿Por qué fue un servidor computacional, servidor de aparato computacional de los hermanos Bautista, que no deberían haber escrutado las elecciones, como lo dije, porque eso lo ordenó una sentencia del Consejo de Estado en el 2018, y hay un permanente desacato de la justicia desde el 2018 hasta hoy, y ningún magistrado puede juzgarme para censurarme, porque diga que hubo un fraude electoral, porque ya están las pruebas en la justicia de Colombia, antes que en la justicia de los Estados Unidos, porque allí también se cometieron crímenes. O el crimen en el poder se llama el fascismo y mata la diferencia. Bien, pasemos a nuestro tema, que tiene que ver con la vida, no con la muerte. Y nuestro eje fundamental en nuestra política se llama la vida. Política de la vida. Colombia, potencia mundial de la vida. El nombre del plan de desarrollo que rige aún, después de que nos vayamos, como rige aún el presupuesto nacional de este año, después que nos vayamos, y por tanto aún los ecos de la gran solución que ofrecimos a Colombia y que Colombia nos apoyó, pues va a mostrar cada vez más sus resultados magníficos. Germán Ávila, ministro de Hacienda, usted hoy puede con orgullo decirle al país que en el mes de mayo la economía colombiana creció 4,1%. Es decir, desbaratamos el neoliberalismo y todos sus infundios. Ni la tasa de interés del Banco de la República, que nos hizo daño en los 2 primeros meses, pero voy a reconocerle a Álvaro Uribe, que me dijo una vez algo que recuerdo, que me pareció sabio, y que hoy mi gobierno demuestra, y la sociedad colombiana demuestra que es cierto. Me dijo, crea en el empresariado colombiano, Petro, no sé si se refería a los grandes empresarios de los cacaos o al empresariado que es 1.500.000. El mayor número de empresas capitalistas formadas en Colombia se constituyeron en el gobierno de Gustavo Petro en toda la historia nacional. Como lo dije públicamente, poco entendido quizás, nosotros venimos a desarrollar el capitalismo, porque el capitalismo desarrolla la fuerza productiva de una sociedad y la lleva a las posibilidades reales de un postcapitalismo. Entonces, si estamos en el feudalismo, en el esclavismo, en la premodernidad, como en mis tierras de Córdoba, no las mías, no soy propietario de 1 centímetro cuadrado de tierra en ninguna parte de Colombia ni del mundo, dije ayer que yo llegué con una casa como patrimonio. Me defendí durante 15 años casi, pagándole al banco. Mañana pago mi última cuota al banco, por patria. Eso así no se bloquean por el lado FAC. Y mi cuenta, que siempre usé desde que me metí al Congreso hace 30 y pico años, en 1991, se llamaba Banco Ganadero y era BBVA, que publiqué todos sus extractos, pero que está bloqueada en muchas materias fundamentales para la existencia de un ciudadano normal. Pues salí más pobre que como entré. Y el fake news, la inteligencia artificial, es pues el efecto de decir que yo salgo supermillonario, no sé con qué grandes fortunas, compitiendo con los Gilinski o los Ardila o los Musk o los jugadores de fútbol famosos o no sé qué. No, entré con una casa, ahora tengo media, y entré con una cuenta corriente común y corriente válida y ahora está bloqueado. Así saco. Y no me preocupa mucho porque entre más ligero, más se mueve uno como el jaguar. Bien,
salgamos de temas personales y vamos al punto. Pero me gusta transmitirlo porque al final son estas nuestras últimas palabras como gobernantes. En los próximos días seguiremos con actos de gobierno y sobre lo fundamental, lo prioritario. Ya las cosas pequeñas, las cosas de todos los días, etcétera, la cotidianidad, las urgencias que no son tan urgencias, desaparecen. Nos vamos a lo fundamental. Lo fundamental se llama la vida, tótem de la humanidad. Y va a ser contrastada, dicen en la prensa, por un desastre natural. Eso no es natural. Eso tiene que ver con el poder geopolítico mundial, que va a coger a Colombia por los cachos. Ya la cogió. Ya nos convertimos en un virreinato. Y ya lo que tenemos que plantear, como hace 2 siglos y medio, es de nuevo la independencia nacional. Ayer conmemoramos el florero famoso y el grito de independencia. Pues nos tocó otra vez, que nos volvieron a poner un virrey poco claro en ideas. Un virrey. Y entonces, pues nosotros no somos colonia, somos hijos de Bolívar, somos república. Y como republicanos tenemos que luchar. Libertad, soberanía, independencia nacional. Los objetivos fundamentales de los nuevos meses que están por venir. Ayer dimos parte de ese grito. No solo en medio de las miles y miles de personas del sur de Bogotá, emocionadas, llorando, gritando, y listas para lo que viene, sino también hasta en el Congreso de la República, donde no le salió muy bien la jugadita al neofascista ahora, el señor Rodrigo. Y Lara, hijo de un valiente colombiano que yo respeto mucho y que alcancé a conocer, Rodrigo Lara Bonilla, que jamás hubiera imaginado enfilarse bajo las filas de la esvástica y de la vendetta. Bien, la vida va a estar contradicha por un fenómeno humano que se llama crisis climática. Diferente a lo que dijo Hawkins, lo puso en el segundo lugar, pero para Colombia se vuelve el primer lugar. Ya la inteligencia artificial nos arrasó y reemplazó el voto popular de los colombianos y colombianas, y ya llenó de odio a millones y millones de colombianas. Muchos cristianos, de una fe de otra, no nos interesa. Hay libertad de cultos en Colombia y la mantendremos, libertad de creencia, pero hay que decirlo, nadie se puede llamar cristiano si tiene odio en su corazón, porque no entendió ni jota a Jesús, que no habló de odio, sino de amor. Y lo que hay que llenar el corazón es de amor y no de odio. Y así tenemos que afrontar entonces lo que viene. Principal tragedia, principal riesgo de vida o muerte. Para muchos y muchos, cuantificarlo, yo diría millones de personas, si nos descuidamos. Los señores que tenían que llegar al empalme no llegaron, las señoras. No sé quién dirigirá el Ministerio del Medio Ambiente, no sé cuál nombre, casi no conozco todas esas personas blancas, es así. Ya no hay diversidad. La diversidad colombiana no se expresa en el gobierno que viene. Uniformados, obedeciendo órdenes a alguien que no sabe qué puede estar detrás de una orden, porque no conoce mucho de las ideas. Pero nosotros tenemos que adelantar una especie de esfuerzo futuro de trascendencia del gobierno. Filosóficamente se llama trascendencia. Hasta diciembre, nuestro gobierno, no porque nos vayamos a quedar hasta diciembre en estas sillas, sino porque los efectos de lo que hagamos en estos 15 días tienen su concreción en diciembre. Dice la ciencia, hasta ahora lo que tenemos, que en diciembre habrá una tragedia de sequía, que se extenderá diciembre, enero, febrero, marzo, y hay probabilidad de que más allá. Una sequía nunca antes vista. Ya pasó una emergencia. El frente ártico que nunca jamás había entrado al mar Caribe. Nunca jamás, que se sepa.
quizá en las glaciaciones por allá, no sé. Pero entró a Colombia, nos inundó a Córdoba, Sucre, etcétera. Dejó víctimas climáticas, que es como llamarlas así, víctimas climáticas. Y yo propuse un plan para restaurar todo el territorio desde el punto de vista democrático, la tierra para el campesinado, los espacios del agua para el agua, y en realidad pues poco han hecho los funcionarios, porque están cansados, aburridos, derrotados, autoderrotados mentalmente, y aquí nadie se rinde hasta que nos vayamos, y si nos vamos tampoco nos rendimos, seguimos luchando. ¿Qué les pasa? Todo funcionario que se canse, se aburra, no quiera seguir, se va. Se cambia por otro que sí quiera. Hay muchos que sí quieren. Entonces estos 15 días pueden estremecer al mundo, como decía John Ritz en su famoso libro como periodista neoyorquino en la Revolución de 1917 en Rusia. Estos 15 días tenemos que usarlos al máximo para mitigar lo que más podemos, lo que ya sabemos que va a pasar en diciembre, enero, febrero, marzo de este año y del año entrante. El presupuesto nuestro alcanza hasta diciembre. A Edgardo le va a tocar estudiar crisis climática. Lo invito a leer. Porque niega, fácil, fracking. No, señor, usted lo primero que va a enfrentar no es cómo hacer el fracking. Bájese de ese bus. Usted lo primero que tiene que enfrentar como presidente de Colombia es cómo garantizar que nadie muera en la próxima sequía, mega sequía, que afrontará Colombia duramente ya en el mes de diciembre. Su gobierno, Abelardo Esquifo. Y entonces prepárese, empiece a leer, entérese qué es la crisis climática, entérese que lo que vamos a vivir es el efecto de un fenómeno natural que siempre existe, el niño, pero que se vuelve 10 veces más poderoso, mega niño, le dicen, super niño. No por la naturaleza, sino por los seres humanos, y no por todos los seres humanos, sino por los más ricos del planeta, que son los más grandes demandantes. Y se produce entonces la extracción de petróleo y más petróleo y más petróleo y más carbón, que va produciendo en el desarrollo productivo gases que calientan cada vez más, y cambian totalmente el clima y pueden extinguir la vida en el planeta. 200 años, es el cálculo. Les quiero poner esta meta, no es una meta, este estudio que universidades de muy alto prestigio del mundo, ligados al panel de expertos y a los modelos computacionales con los que se miden las predicciones, que siempre estarán llenas de error, de la variabilidad climática hacia adelante para el año 2070. Tengan este dato en la cabeza. Ojalá todo el pueblo colombiano lo tuviera. 2070. Colombia será un desierto si no hacemos nada para detener la extracción, consumo de hidrocarburos en el mundo. Somos parte de esa culpabilidad. 2070 no será Colombia el país de la belleza. Si no hacemos nada contra la crisis climática, y es ahora que hay que hacerlo, no dentro de 10 años, y eligieron a un Esquifo con algoritmos y votos reales que no sabe nada de crisis climática, y entonces propone ignorantemente el fracking, que es cambiar el agua del territorio por montones para sacar punchos de petróleo, para poder sacar unos dólares por 3 años, porque cada pozo de fracking se acaba 3 años, pero sí se lleva el agua contaminada. Y el agua es lo que más necesitamos, y lo vamos a vivir en diciembre, de frente, en la realidad, en la vida cotidiana, porque dependiendo de ese mega super niño, sequía, cuánta agua nos quite y evapore, pues nos enfrentaremos ante la dura realidad de que podemos morir, excepto de falta de alimentos, antes que nada. Se preocupan más de la energía. No, lo primero es la vida humana.
Lo segundo, la vida de la naturaleza. Lo tercero, la energía. Entonces, esta es la escala de prioridades de estos últimos 15 días. Primero, la vida humana en Colombia. ¿Y qué tareas tenemos que afrontar en concreto? Afrontando lo que los ricos más ricos del mundo nos están ensuciando a nuestra tierra colombiana, destruyéndola, quitándole el agua, por su codicia de consumir tanto petróleo y carbón como nadie hace en cualquier parte del mundo, ni ningún colombiano ni colombiana siquiera. Pero este es el tema del factor económico, que es la causa humana, un modo de producción que nos lleva a morir. Ya no nos lleva a vivir como antes, mejor, sino que nos lleva a morir, y por tanto hay que superarlo si queremos vivir en Colombia y en la tierra. Y medidas concretas, compañeros y compañeras de gabinete. Lo que queremos es cambiar el presupuesto. Llevar el dinero a donde se necesita hoy con urgencia. Hoy, no mañana. Hoy. Billones de pesos. He pedido que los 4 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda en vigencias futuras no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos del Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la UNGRD y entonces tengamos 8 billones en GESELCA. Ojo con la corrupción. 8 billones para atender desde el punto de vista energético la posible caída del agua como generadora de energía eléctrica en Colombia para los meses de diciembre, febrero, marzo del año entrante. No es con más gas, es con más paneles solares, porque lo que va a haber es sol, y mucho sol en todo el territorio de Colombia, incluida Bogotá. Esos 8 billones de pesos tienen que tratarse 4 como vienen, porque ya es un proceso que van a adjudicar. Quizá le toque y le regalo ese derecho al presidente Abelardo en su contra de pensar, pero debe adjudicar en su gobierno el contrato por 4 billones de instalación de paneles solares, que acelerándose pues nos va a ayudar a mitigar la escasez de energía por falta de agua para los meses de diciembre, febrero y marzo del año entrante. Perfecto, casó perfecto. No se hizo por eso, pero casó. Pero yo quiero más, porque nos va a faltar más. Y es que los otros 4 billones del Ministerio de Hacienda se pasan inmediatamente, pues, con los decretos, etcétera, a la UNGRD, para que la UNGRD convenga, igualito que se hizo ya antes con GESELCA, pero con otra distribución diferente, porque ya no es un proceso de adjudicación, sino es contratación directa, que yo quiero cambiar por otra cosa. Y es que como se hacen en las listas de proveedores, pero tiene que haber una fuerte auditoría de control del dinero, ojo, pava, ojo, y ya sabe usted en qué bestia está montado la UNGRD, es abrirle a toda la ingeniería colombiana de electricidad, a los técnicos, tecnólogos del SENA, etcétera, a las personas que se han capacitado, que ya sabemos que son centenares de miles de técnicos, tecnólogos y profesionales de la ingeniería eléctrica, la posibilidad de participar en el esfuerzo común de lucha por la vida contra, esta es una gran batalla, la primera, la gran batalla de la resistencia, por poner paneles solares en las casas de los damnificados de la emergencia del Frente Frío, que ya hay unos dineros allí adicionales en el Ministerio de Vivienda. Espero que no se pongan a pelear los ministros, como suele suceder, si lo hago yo, si lo hace usted. No, esto es vida, prioridad. Porque cada mejoramiento de vivienda en la costa Caribe, y la mayor parte de esas viviendas creo que quedan en Montería, y se diluyen en todo el Caribe por los efectos del Frente Ártico, crisis climática, pues todos esos 33,000 mejoramientos de vivienda deben contar con paneles solares, ya, dispuestos en su construcción, para que nos ayude a que todas esas familias no teman ningún apagón.
Y ese es un programa concreto ya actuando. Pero los otros 4 billones que llegan debe abrirse a que toda empresa colombiana o extranjera, no me interesa si es gringa o china o lo que sea, que tenga ya paneles solares en Colombia, primero, pueda venderlos, repartiéndolos por regiones, técnicamente, y los coloquen ellos mismos en las casas de las familias colombianas, cambiando sus techos, para que tengan, así como se tiene una nevera, se tiene un televisor, pero de esta manera pagado por el Estado. Los paneles solares en las familias más pobres de Colombia, estrato 1 y 2. Las otras familias más pudientes, las invito a que empiecen a comprar paneles solares. No busquen diésel, no busquen gasolina industriales, por Dios. Es una brutalidad irse hacia la CPM en este momento. Es el sol lo que va a brillar y va a ser muy barata la energía generada en cada casa, en cada granja, en cada unidad productiva, en cada industria grande, pequeña, mediana, cada tienda, como ya lo he demostrado, en cada barrio, en cada hogar. Si cambia sus techos o los cubre con paneles solares y se interconecta. Eso vale 7 millones, 8 millones, más o menos por familia. Más o menos también lo que vale una moto nueva, o un televisor fino, o una nevera, que ya creo que vale más, etcétera. Pero sabemos que las familias que no tienen tanta capacidad, pues no logran llegar a esos niveles de consumo, y es el Estado el que tiene que dar la mano. Y hay 8 billones de pesos para ello. Germán, ministro de Hacienda, que debe ser usted condecorado como el dirigente económico que llevó la economía colombiana a crecer 4,1% en medio de las guerras, los misiles, los genocidios, la crisis climática, el estancamiento económico mundial. Me temo, confírmenmelo, eso toca con la OCDE, tenemos embajador allá aún, que en el mes de mayo la economía colombiana, por encima de todas las economías de la OCDE, fue la que más creció de ese grupo de países, que son como 40 o 50 naciones del mundo, las más poderosas. Orgullo de mi gobierno y de mí mismo como presidente economista y filósofo que soy. Y brindo mi saber no a ganar ganancias en multinacionales, sino que le brindo mi saber adquirido y practicado ahora como presidente al pueblo. Estoy al servicio del pueblo y mi inteligencia y lo que he podido saber o no saber está al servicio del pueblo, y en economía acertamos. Dijimos la verdad. Tonto el empresario que creyó que porque subíamos los salarios de los trabajadores iba a perder y votó por Abelardo. Hoy, aquí lo puedo demostrar. 4,1% significa que tendremos muchas más empresas. Nunca había habido en la historia de Colombia tantas empresas capitalistas, pequeñas, medianas. 1.500.000 creo que es la cifra. Nunca antes las había tenido Colombia. Yo desarrollé el capitalismo en Colombia. Pero no por tonto, sino porque sé que solo si se desarrolla el capitalismo colombiano podemos pensar en una nueva sociedad. Pero en el feudalismo y en el esclavismo y en la propia premodernidad no. Entonces, Germán, esa es una victoria suya también. Lo hizo. No lo hizo Campo. No lo hizo Restrepo, que casi que nos arruina completamente. Ahora volverá a gobernar. Quizás será el verdadero presidente, vaya a saber. Pero lo hizo desastrosamente como ministro de Hacienda del gobierno de Duque. Y usted aquí, terminando mi gobierno, es el ministro de Hacienda que puede brillar. Porque la teoría no neoliberal, keynesiana diría yo, algo marxista, algo clásico, la teoría del valor trabajo que defiendo, pues la concretamos en la práctica y era verdad. Eso se llama ciencia, Germán. Hicimos ciencia económica, no ideología de negociantes. Y parece quien separe los riquillos, aquellos y muchachones y muchachonas que eran antes de las MIT y Harvard y Chicago y no sé qué. Pero aquí les dimos una lección al mundo de cómo una nueva economía sí puede hacerse y podemos desechar todo el libreto neoliberal
que si subíamos los salarios iba a crecer la inflación, pamplinas, creció fue la producción, tal como dijimos, y por tanto el empleo, y por tanto la riqueza social, 4,1%, un nuevo modelo de desarrollo que lamentablemente los mismos empresarios que van a ganar de eso, y hasta muchos trabajadores que van a ganar de eso con mejores salarios, votaron porque el que quiere destruir ese modelo que apenas comienza y que ya está mostrando su vitalidad para hacer la economía nueva de Colombia por décadas adelante. Tristeza, la brutalidad artificial que llenaron la cabeza de empresarios pequeños y medianos y lamentablemente incluso de trabajadores, trabajadoras de Colombia, de la ciudad y del campo, que fueron a destruir con su voto lo que ya hoy es riqueza pura para toda la población de Colombia. Producción, riqueza social, 4,1%. Vuelvo al tema, porque esta es la palanca sobre las que nos tenemos que balancear hasta diciembre. Habrá más ingresos tributarios, no por impuestos, sino por crecimiento económico, Germán. Tendremos más riqueza, luego habrá más presupuesto, que no se había proyectado. Ustedes no tenían esos cálculos en la mente. Mire que ya lo superamos. Pero todo se tiene que dedicar a salvar la vida en Colombia en los meses de diciembre, la vida de la gente en Colombia. Diciembre, enero, febrero y marzo del año entrante. Ojalá ayude a Abelardo, pero si no ayuda, lo hicimos nosotros, desde aquí y desde ahora. Porque es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Así seremos recordados, incluso en nuestro final de gobierno. Los 4 billones que están en el Ministerio de Hacienda sin haber sido transferidos como vigencia futuras, compromisos de la nación en los próximos años y que se pueden materializar en un solo acto financiero en el presente, pasan entonces a UNGRD y pasan a GESELCA en convenio que deben hacer para que toda empresa, toda pequeña, grande, mediana, que tenga paneles solares en Colombia, en primer lugar, se les compre con su postura en determinadas regiones donde más sol vaya a haber, para maximizar la eficiencia. 4 billones es muchos, y con los otros 4 también, 8 billones en paneles solares, para desde el punto de la energía mitigar. Otros temas se desprenden de aquí, pero esto es lo esencial y es una orden, no una solicitud apenas, sino una orden vital, fundamental, del tótem de la vida que usted, señor Pava, y usted, señor Germán Ávila, tienen bajo sus hombros, es ya, inmediato. Se decreta aquí, se hacen los decretos, se firma, ya, mañana, está todo hecho. Que un juez se va a atravesar, etcétera, como ya nos viene pasando, mire el desastre de la UNP. Lo que quieren es entregarse a la mafia, pero no me meto ya en ese terreno otra vez. Me concentro. Sí, pero el que detenga esto tiene la responsabilidad de la vida de millones de personas, de millones de animales, de millones de seres existentes que pueden morir simplemente porque no se hizo lo que se tenía que hacer para proteger la vida ante la mega sequía que viene en diciembre. Allá él, su conciencia, su responsabilidad ante el mundo, la humanidad y Colombia y su pueblo. Nosotros decretamos y hacemos actos de gobierno hasta el final. Y estos serán actos por la vida. Toda empresa, por una lista de proveedores que se arme ya, toda empresa, inscríbanse, que tenga paneles solares en Colombia, entra, sin ninguna restricción, a costo exacto, sus ganancias normales, no sobre ganancias, no se puede especular con la muerte, no son empresarios, se vuelven vampiros. No corruptos, no empresas falsas para llevarse el dinero a otras cosas, como hicieron con las letrinas, me acuerdo en uno de mis debates. No, señores, es paneles, cada peso debe volverse panel solar. Y mitiga, cada panel solar nos disminuye los efectos perversos en energía que puede causar el super mega niño. Y queda abierto entonces el procedimiento después de que se decrete aquí lo que hay que decretar y votar. Pero la prioridad no es la energía. La prioridad
es el agua potable para la gente, el agua para la naturaleza, el agua para producir alimentos. Ojo, eso es lo que se va a acabar. No sabemos en qué magnitud. Ojalá Bogotá no vuelva a sufrir, ojalá. Porque pedimos hace un año, más o menos, que se empezaran a instalar adecuaciones para usar la lluvia, para disminuir la demanda de agua sobre los embalses que se secan. Pero esta vez creo que otra vez se volverán a secar. Y no se hicieron las adecuaciones porque se creen otras ideas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ministra de Vivienda y Agua, Ruth, y ministro de Agricultura, que usted le tiene temor a actuar. Y tiene que hablar mañana conmigo. Aquí no podemos tener gente con temor. Amenazas sí que hay inundando toda Colombia para tratar de paralizar el progresismo. Pero el gobierno no se deja paralizar, sino que actúa incluso más poderoso, más potente y con el pueblo para defender la vida. Y entonces, todo proyecto de acueducto de agua potable disponible, ya diseñado, que no tenga financiación, debe tener financiación. Agua potable. Todas las plantas desalinizadoras que podamos traer. Porque no las hacemos en Colombia. Podríamos, pero alguien tiene que inventarse, arriesgarse. En todos los pueblos del norte del Caribe, en el litoral Caribe, en San Andrés, desalinizadora. La de Santa Marta se hace ya. Por contratación directa, ministra. Y por la emergencia. No por el proceso de adjudicación. Ya. Porque Santa Marta va a necesitar eso para sobrevivir de la sed que viene en diciembre. Riohacha. Todos los pueblos del norte de La Guajira, todo lo que va hasta el río Magdalena, desalinizadoras, todas las islas pobladas de Colombia, hasta San Andrés y Providencia, desalinizadoras. El Pacífico tiene otra mirada climática que también hay que observar con la ciencia. Entonces, todo lo que podamos recoger, el billón de pesos que está en el fondo de adaptación, se traslada por orden presidencial a la emergencia. Era para la selva, no lo gastaron. Mal. Porque la selva es un pilar climático fundamental, la selva amazónica. Pero ahí están guardados en una fiducia, se trasladan con prioridad a atender el agua potable en los pueblos donde más creemos va a haber sequía, por probabilidad estadística, y se quedarán sin agua y por tanto a riesgo de morir. Toda ese billón de pesos se traslada, todo lo que haya en el fondo vida, se traslada a agua potable. Todo lo que podamos del presupuesto, no voy a crearnos emergencia económica, más impuestos, ya sé lo que pasa, la Corte los tumba, porque prefiere que los ricos sigan acumulando riqueza a que se salve la vida de la sociedad colombiana. Lamentablemente esa es la situación de hoy, y lo han demostrado hundiendo dos emergencias económicas que eran vitales para el equilibrio fiscal, por caer en la monserga anacrónica y ultraderechista del neoliberalismo. Resulta que teníamos razón y ya lo demostramos. Creció Colombia como ningún país de la OCDE. Pero aquí también tenemos que demostrar que somos capaces de sobrevivir al mega niño, generado por la crisis climática, generada por los grandes dueños del capital fósil del mundo, que son como 10 personas. Y entonces, el agua potable es la prioridad para tomar y el agua para irrigar. Yo quiero entrega de tierras en forma acelerada. 500,000 hectáreas guardadas. Señor superintendente de notarías, el registro. Ese tema cada vez me enreda más la cabeza, porque yo creo que las nuevas tecnologías, ¿cómo se llama? La cadena de computadores, dan más seguridad que una notaría. Entonces todo eso debería ser reemplazado. ¿Cómo se llama el programa? Alguien que hable ahí. Programa que ya se me olvidó en este momento, famoso, que hace que se certifique que es verdad.
que es lo que hace una notaría, pero es pichando una tecla de computador y no vale nada. En cambio, sí, bueno, pero ese es otro tema. Pero el superintendente de notariado, el señor registrador, el ministro de Justicia, el ministro o ministra de Agricultura, de la ANT, tienen que entregar más tierra, más agua para sembrar alimentos, sembrar más alimentos en Colombia, porque el sol va a achicharrar muchos alimentos, quemará cosechas, y si sembramos en todas partes habrá unas que se salven, y entonces es probable que lo que se pierde de oferta alimentaria lo podamos poner en estos 6 meses con nueva oferta alimentaria, producida en Colombia por campesinado de Colombia. Hoy, como fue en la época del COVID otra vez, buena parte de la solución para resistir el mega super niño está en el campesinado de Colombia. Si le ayudamos a producir más alimentos, y eso significa más tierra, más crédito, más ayuda del Estado, mucho más de la que ya hemos hecho. Entonces estas entidades se encargan en la institucionalidad agraria, ANT, ADR, Banco Agrario, deben hacer una reunión inmediata mañana. No quiero más créditos para azucareros, no quiero más créditos para palma africana, para ganadería en la selva amazónica, suspendan eso de inmediato, que lo que hay que salvar es la vida. Entonces, de las reuniones mañana del sector agrario, los decretos tienen que estar listos, todo que podamos, fuera de lo que ya comenté de los 8 billones de pesos para energía, se deben trasladar hacia el agua potable y el agua para irrigación. Y Germán Ávila, yo quiero, en la partida hoy pequeña que existe para subsidio de fertilizantes, quiero 1 billón de pesos para subsidiar fertilizantes para todo agricultor o agricultora pequeña, mediana o grande, de alimentos, no de venenos o de aceites para carros. Eso es otra cosa. Y no nos sirve. Ahora, producir etanol, o producir biodiesel o cosas de esas para salvar la emergencia. Lo que necesitamos antes que nada es producir alimentos para la gente. Lo que queme el sol, tenemos que reemplazarlo ahora mismo, con cultivos en otras zonas, en otras partes. Ahí donde está la hoja de coca, que ya es un éxito, 25.000 hectáreas le cumplí a Trump antes de terminar mi gobierno. Porque hay 25.000 hectáreas en proceso de certificación, pero ya sabemos que son 32.000 hectáreas, presidente Donald Trump, las que se han erradicado voluntariamente por el campesinado de Colombia. Están en proceso para sustituir por cultivos lícitos, y ese es el mejor camino para acabar con la hoja de coca en Colombia, que no tiene la culpa, que la mata no tiene la culpa, sino la codicia armada y asesina de la mafia. Bien, entonces le cumplía Donald Trump, pero esos campos ya, ahí en el sur de Córdoba, ahí en el nordeste antioqueño, ya, allí en el sur de Colombia, en Putumayo y Nariño, ya, ahí en el Catatumbo, a pesar del ELN, que se me convirtió en una organización que va contra la vida y debe ser denunciada por eso. Todo lo contrario del amor eficaz que pregonaba el sacerdote armado Camilo Torres Restrepo, cuya la sotana entrego a la Facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional para que lo cuide, porque si no queman la sotana del sacerdote católico. No hay cristiano que se pueda llamar cristiano si tiene odio en su corazón. Es todo lo contrario a un cristiano de verdad. Y Camilo Torres Restrepo era un hombre de Jesús de verdad. El último será el primero, así nos cueste la vida. Y él la ofreció por los demás. Bien, entonces estas son mis indicaciones. Son 2 frentes. Sé que hay muchos más, pero nos concentramos en 2 frentes, los fundamentales. Primera prioridad, el agua, para que la gente tome agua, tenga agua para tomar, para que se puedan cultivar más alimentos en Colombia en estos 6 meses. Ojo, todo el potencial crediticio que tenemos, todo lo que podamos para irrigar de dinero público las posibilidades de producir más alimentos
y de tener más agua potable que la que hoy tenemos en Colombia, porque lo que se va a acabar es el agua. Anunciándonos la tragedia del 2070, que ya los científicos dicen que si no hacemos nada, Colombia será un desierto y su población tendrá que irse para otro lado, no sé si para Miami, que no aconsejo, sino para la Antártica, donde no pude llegar yo mismo en todos mis 4 años de gobierno, porque el clima no me lo permite. Pero ese horizonte es posible científicamente, pero tenemos que evitarlo política y socialmente, luchando por la vida. Y eso significa detener la extracción de petróleo y carbón y gas en todo el planeta Tierra. Y esa es la lucha en la que estamos. Y hemos demostrado que una economía colombiana sí puede crecer sin el petróleo, sin el carbón y sin el gas. Y ya creció 4.1 el nuevo modelo que pregonamos para Colombia, no basado en la extracción, sino en la producción. No la extracción, sino la producción. Y la producción se llama agricultura, industria, en servicios. Y ya la matriz exportadora muestra que la exportación que más creció en estos 4 años de mi gobierno no fue el café, no fue el petróleo, no fue el carbón, no fueron materias primas. Como todo país de tercer mundo que se distinga exportando materias primas desvalorizadas a veces, sino que fue la exportación de vehículos eléctricos. Lo que más creció en Colombia ni siquiera es manufactura, es industria metalmecánica de verdad hecha en Colombia.